Orchard Road es el auténtico paraíso del shopping y aquí nos ha citado la aragonesa Luisa Sebastián, que nos ha prometido emociones fuertes para este día. Luisa. Dani, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de conocerte. Igualmente. Bueno, lo primero, cuéntame, aragonesa, ¿de dónde eres tú? Yo nacida en Zaragoza, pero la verdad es que me considero muy de Huesca, porque viví muchos años en Huesca y tengo muchos amigos ahí. Y esto poco tiene que ver con Huesca o con Zaragoza, ¿verdad? Singapur. Esto queda muy lejos de Aragón y de España, y esto tiene más que ver con China, y como ves las decoraciones tienen un toque chino. ¿Y por qué vemos tanta gente a las 9:30 de la mañana ya corriendo como locos? ¿Van a trabajar o no? Bueno, yo creo que la mayoría no. Esta es la zona comercial de Singapur, todas las tiendas están en esta calle. Y el deporte nacional de Singapur es el irse de compras, y bueno, van a abrir las tiendas en 15 minutillos y yo creo que la gente ya está por aquí rondando los centros comerciales. Ahora estamos en Emerald Hill, está muy cerca de la zona de compras de Orchard, pero como ves no tiene nada que ver con esa zona, porque en Orchard son todos grandes centros comerciales y aquí son todo casitas pequeñas. Es una zona de bares bastante elegante y la verdad es que es una zona que está muy bien. Como ves, la arquitectura no tiene nada que ver, esto es más bien como sería la zona colonial, como solía ser hace 50 años cuando los británicos estaban aquí. ¿Y esto es una democracia, Luisa? Bueno, democracia... Es un país que tiene características democráticas y un poco también autoritarias. La verdad es que el presidente de Singapur cobra más que ningún otro presidente en el mundo. Cobra alrededor de 3 millones de dólares americanos al año. Eso es como 6 veces lo que cobra Obama. Y esto es un país de solo 4 o 5 millones de habitantes. Esta locura de mercado es el Serai Market, que es un mercado malayo, es un mercado típico asiático. Aquí mucho occidental no se ve. No, la verdad es que si te miras por alrededor, creo que debemos ser los únicos occidentales de este mercado. Aquí se compra de todo, desde carne, pescado, fruta. Ahora estamos en la sección de fruta. Una fruta que es muy típica es el durian. El durian es una fruta que tiene un olor y un sabor muy fuerte, que por fuera tiene forma como de espinas, y yo creo que deberíamos probarla. ¿Tú lo has probado ya alguna vez? Yo sí que lo he probado y te puedo asegurar que no te puedo decir el sabor que tiene porque me saturó el olfato y al final no podía saborear nada. La verdad es que el aspecto no... Una minta. Bueno, tú pruebas primero. Venga, yo primero. Esto así, tal cual. Tal cual. No te toques mucho que te va a apestar la mano. Buah. Ya está. Te lo dejo a ti. Un poco asqueroso, ¿verdad? Bueno, cremosillo. Sí. Thank you. Esta noria tiene 165 metros y en estos momentos es la noria más alta del mundo, aunque no lo será por mucho tiempo porque los chinos están construyendo ya una que es más alta. Esto de aquí abajo me suena un poco. Sí, aquí es donde hicieron la Night Race de la Fórmula 1 aquí en Singapur y dio la casualidad que fue Fernando Alonso el que ganó corriendo con Renault. ¿Crees que ganará Alonso este año también? Yo espero que sí, ahora que ya está con Ferrari y tiene más probabilidades que con Renault. Yo estaré allí para verlo y para ver cómo gana. Hay unas gradas donde también pueden ver la Fórmula 1 y lo suelen utilizar para el Día Nacional de Singapur, que curiosamente es el día 9 de agosto, el mismo día que las fiestas de San Lorenzo. ¿Se echan de menos las fiestas de San Lorenzo? Bueno, cuando llega el 9 de agosto y te miras que son las 9 de la mañana y dices ahora yo estaría almorzando, y llegan las 12 y dices ahora estaría en la plaza de la catedral y bueno, vas pensando en la fiesta que hay ahí, el ambiente, el olor a albahaca y que bueno, que te lo estás perdiendo. Thank you. Aquí estamos en el Kallang River. Esto es un entrenamiento de Dragon Boat. Dragon Boat es un deporte bastante popular aquí en el sureste asiático. Todos los colegios y las universidades tienen sus propios equipos. Nosotros somos la Spanish Armada. Spanish Armada se traduce como la Armada Española, pero es como se conoce a la Armada Invencible. ¿Y aquí hay equipo británico o no? Sí, están los British Dragons
que siempre nos recuerdan que nos hundieron la armada. ¿Cómo es Luisa? ¿Qué tal se le da lo de remar a Luisa? Bueno, Luisa ha mejorado mucho desde que ha empezado. Le tuvimos que explicar cómo guardar el remo, cómo hacer los movimientos, pero lo ha aprendido fenomenal. Pues gracias. ¿Hacer más deportes? Sí, también me apunté a hacer maratones. Cuando llegué aquí hice un par de maratones, pero ya está. En Singapur todo el mundo se vuelve deportista. Oye, que nos cansamos ya. 3, 4, 5, 6. Es una fuerza, chicos. 7, 8, 9, 10. Ok. Ahora estamos en Chinatown, que como puedes ver está muy colorido y muy animado porque acaba de ser el Año Nuevo Chino y aquí venden todo el tipo de cosas que la gente compra para Año Nuevo Chino. ¿Ves? Aquí las decoraciones que la gente suele poner en sus casas. A pesar de toda la gente que hay, en Singapur se siente como mucha seguridad. ¿Eso por qué es? Sí, Singapur es uno de los países más seguros que hay. Aquí las penas son muy estrictas por cualquier cosa pequeña. No solo te caerá pena de cárcel o multa, aquí también tienen lo que se llama caning, que es castigo físico. Te pegan con una caña, pero con una caña que con 10 cañazos igual te dejan casi medio muerto. Vamos, que te queda la marca para toda la vida. ¿Es verdad que aquí no se puede comer chicle? Es ilegal tanto el traer chicle al país como el venderlo. Masticarlo no es ilegal, pero no se puede traer. O sea, que aquí es casi comparable a traficar con drogas en España. Sí, es traficar con chicle, pero sí es ilegal. Luisa, ¿qué estás pidiendo aquí? Aquí estoy comprando la versión china de la longaniza de Graus, como puedes ver. ¿Eso está bueno o no? Ahora lo averiguaremos. He probado, sí, cosas parecidas y la verdad es que no, es un poco más dulzón de lo que nosotros tenemos, pero del cerdo también. ¿Y eso que nos está mirando ahí qué es? Esos son unos patos que yo creo que los han debido simplemente abrir, quitar las tripas y a la freidora. Aquí estamos en Mustafa, que es un centro comercial que es enorme, es como la versión india del Corte Inglés, tienes de todo, pero otra cosa es que lo encuentres. ¿Y esto que vemos aquí a la izquierda qué es? Es arroz. Aquí tenemos, en vez de cantidades pequeñas como tú encontrarías en cualquier supermercado, aquí lo venden en cantidades industriales. Como vemos aquí, estos son sacos de 20 kilos de arroz. Por ejemplo, aquí vemos un carrito de alguien que se está llevando a casa 75 kilos de arroz. Esta máquina que vemos aquí es una máquina de masajes, es un masaje por agua, entonces tú te metes dentro, tú no te mojas y simplemente sientes la presión de los chorros de agua. Bueno, ¿Tú te lo has dado? Yo sí que me lo he dado, está muy bien y yo creo que tú lo deberías probar. Bueno, si pasa algo, pediré cuentas, ¿eh? Sí. Venga, vamos. Bueno, no está mal esto, ¿eh? ¿Te ha gustado, eh? Bastante relajante, sobre todo cuando daba aquí en el culete. Estaba muy bien el tema, ¿eh? Ahora estamos en Clarke Quay, una zona muy popular de bares y restaurantes que, como puedes ver, está en la calle, pero está completamente cubierto e incluso tiene aire acondicionado. Estas máquinas enormes de aquí son para aire acondicionado. Luisa, y se te ve muy a gusto aquí, pero ¿cuáles son los planes de futuro? Todavía no he decidido. Mi contrato aquí es de 3 años, llevo casi año y medio. Yo creo que seguramente me quedaré a cumplir los 3 años y después decidiré si me quedo más o me vuelvo a Europa. Saludaré a mi familia y amigos de toda Aragón, Zaragoza, Huesca y Teruel, y también a la Little Family, que es un grupo de amigos que conocí aquí. Muy bien, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias por enseñarnos todo esto y que te vaya bien. Vale, Chao. Chao.